El 2018 que se está yendo fue un año de dar fruto. Por lo menos esa fue la palabra que recibimos al comenzar el año, ¿sí? Y esa palabra la teníamos en el capítulo 26 de Génesis, en el versículo 22, donde dice: ahora el Señor nos ha hecho prosperar, así que fructificaremos en la tierra. ¿Cuántos se acordaban de que esa era la palabra para este año? Y la verdad que esperamos en el Señor que todos hayan podido dar fruto en algo, ¿sí? Es muy probable que cada uno estaba esperando dar fruto en algo diferente que el que tiene sentado al lado. Muchos esperaban dar fruto como familia, otros esperaban dar fruto en lo comercial, en lo laboral, y todo eso está muy bien. Y esperamos que así haya sido, que haya sido un año de dar mucho fruto, ¿no? Como en toda planta sana llega el momento de dar el fruto deseado, ¿sí? Ya sabemos, ¿no? Todo lo que sembramos también lo cosechamos, y bueno, y si hemos trabajado suficiente en nuestra siembra, es muy probable que el Señor te haya dado ese fruto que estabas esperando. Pero después del fruto viene la multiplicación. Generalmente uno cuando siembra esperando un fruto, ¿sí? Ya sea cosa que siembres flores o que siembres alguna planta, una hortaliza, una verdura, una fruta, lo que sea. Creo que todos sembramos esperando tener un fruto, ¿sí? Lo que muchas veces no esperamos es la multiplicación. ¿Ah? Pero tenemos que decir que después de la fructificación viene la multiplicación si la planta sigue sana. Mientras estaba preparando este mensaje, recordaba que durante muchos años en nuestra casa, en esta época, ya un mes atrás, digamos, empezábamos a cosechar damascos. Tenemos una planta grande justo en el medio del patio. Así que a esta altura del año se cortaban los pelotazos en casa, había que cuidar el damasco, ¿no? Además de estaquearlo, porque era increíble la cantidad de damasco que daba. Y nos sorprendió que, no sé, principio de este año, más o menos debe haber sido, nos dimos cuenta de que estaba seco, totalmente seco. Y lo lamentamos porque la verdad que juntábamos mucho damasco, comíamos nosotros, repartíamos, nos gustan los damascos, pero se secó, el damasco se secó. Así que dijimos, bueno, nunca más damasco. Así que yo esperé que el sol se pusiera fuerte, no lo corté enseguida, lo dejé a propósito, ¿sí? Y cuando llegó la época de los asaditos, cada vez que tenía que hacer un asadito, agarraba el serrucho y le cortaba una rama. Y no saben los asados que salen con un damasco que todavía está paradito, pero seco. Si los cortaba y los amontonaba, se me humedecían. Así que ahí estaban siempre secos. Pero lo que no esperábamos es que a 3 metros de donde había estado ese damasco, creciera otro. Siempre esperábamos el fruto, lo que no esperábamos es la multiplicación. Y a 3 metros tenemos comienza una parra, porque en realidad tenemos unas cuantas en el patio, y hay una parra, y de pronto un día nos dimos cuenta que por allá arriba había un fruto que no era una uva, y aparte no era la época, y empezamos a ver damascos. Y ya levantamos la semana pasada la primera cosecha de damasco. Esperábamos el fruto, pero no esperábamos la multiplicación. Nunca nos imaginamos que el damasco se iba a reproducir, ¿sí? Y era evidente que había sido por algún damasquito que quedó por ahí, en la parra. Entonces, esto me hizo pensar, ¿no? y afirmar un poco más la palabra que quiero compartir con ustedes esta noche, porque nosotros, como muchas plantas, tenemos naturaleza de multiplicación, ¿sí? Las plantas ya en su ADN tienen registrado este mandato de multiplicarse, y nosotros también.
¿sí? Y además es una característica notable de caminar bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Anoté algunos textos como para leer rápidamente antes de ir al texto que sí quiero compartir con ustedes esta noche, pero recordaba que cuando Dios creó al hombre le dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Cuando Dios le habla a Abraham le dice, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Cuando el Señor le pedía a Israel que presentara sus ofrendas ante los sacerdotes, le ordenaba que dijeran lo siguiente: mi padre con poca gente vivió en Egipto hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa. Cuando Dios habla a través del profeta Jeremías, el pueblo estaba en cautiverio, y le habla a Jeremías de que iban a salir del cautiverio, le dice, multiplicaré tu descendencia y no disminuirá. Ya nos posicionamos en el Nuevo Testamento y la onda sigue, porque dice, porque se ve esta especie de código, ¿no? Un código de ADN, ¿no? Y aún se intensifica en la iglesia primitiva. Vemos a esa iglesia que recién iniciaba con los primeros discípulos de Jesús, pero ya se multiplicaba y aún bajo presión, porque ellos en ese momento estaban siendo oprimidos por el imperio más importante de la historia en ese momento, ¿no? Hablo de Roma. Y entonces encontramos que Hechos capítulo 12 dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y también decía que el número de los discípulos se multiplicaba. Y este principio multiplicador que vemos en los orígenes de la iglesia primitiva va creciendo junto con la iglesia y hasta inclusive llega a notarse cuando la iglesia ya no está bajo presión, sino que está bajo paz. Porque Hechos capítulo 9 dice que la iglesia gozó de un periodo de paz en toda Judea, Galilea, Samaria, y fueron días en que, impulsada por el Espíritu Santo y plenamente fiel al Señor, iba consolidándose y multiplicándose cada vez más. Así que la multiplicación está en nuestro ADN, pero además también está en el corazón de Dios. Y todo aquello que camina bajo la bendición de Dios se multiplica. Naturalmente se multiplica. Entonces, aunque se trata de lógica divina, pero la verdad es que para nosotros este año la palabra clave tiene que ver con multiplicación. Esa es nuestra palabra clave para el 2019. Multiplicación. Claro, cuando le pedí al Señor que nos dé la palabra para este año, apareció este texto que ahora les voy a leer, apareció esta consigna, pero después, bastante después, me fui dando cuenta de que en el proceso de Dios, en la naturalidad de Dios, es lógico que la multiplicación venga después del fruto, ¿sí? Entonces, este es el texto que nos va a guiar a partir de mañana, ¿sí? No vamos a esperar que empiece el 2019. A partir de mañana, ya, y por el tiempo que el Señor quiera, como hizo Él con cada una de las palabras que fuimos recibiendo cada año. Como siempre decimos, tenemos una visión que perseguimos ya hace muchos años que está concentrada en la palabra libertad. Pero cada año tenemos algo específico que Dios nos pide hacer y este año va a ser trabajar en la multiplicación. Dice Génesis 1:28, esa es la palabra. Los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, recibo esta palabra? Amén. Ahora, si bien la palabra multiplicar es básicamente una palabra de aumento, ¿sí? Porque multiplicar significa eso, significa aumentar en varios sentidos, inclusive en cuanto a riquezas. Aquí, en este contexto que el Señor nos está hablando a nosotros, se trata de una multiplicación para dominio, multiplicación para dominar. Ese es el sentido.
Ser más no por ser más, sino para poder gobernar en nombre de Dios, ¿sí? Multiplicación para dominio. Dios no nos multiplica simplemente para que seamos mayor número, sino para establecer su gobierno y su señorío en la tierra, ¿sí? Así que se trata de una multiplicación para dominio. Digan conmigo, multiplicación para dominio. Muy bien. Y también se trata de una multiplicación para transformación. ¿Mm? Multiplicación para transformación, exactamente como sucedió con la iglesia primitiva. Cuando leemos el libro de Hechos, y es más, les sugiero que si están buscando algo para leer en las vacaciones, no se lleven el último cuento de no sé quién, llévense la Biblia y léanse el libro de Hechos, que más allá de ser interesante, los va a ir preparando para cumplir con la palabra que el Señor nos da en el 2019. Pero cuando leemos ahí en Hechos, nos damos cuenta de que la iglesia se fue multiplicando y esa multiplicación los llevó a transformar su entorno. Multiplicación para transformación. Se trata de una multiplicación que trae gran gozo a las ciudades, dice Hechos 8. ¿Sí? Una multiplicación que atrae a los funcionarios gubernamentales que están hambrientos por construir una nueva nación, como pasó con el funcionario etíope, que también leemos en el capítulo 8. Una multiplicación que revela una nación emergente dentro de otra nación, ¿sí? Como lo dice 1 Pedro 2:9, cuando dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. No me acuerdo en cuál de las marchas fue, pero ustedes seguramente se acordarán conmigo que hubo un diario importante en el país que empezó a hablar acerca de un gigante dormido que se despertó. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, yo ya había recibido esta palabra. Así que el diario Clarín me ayudó a entenderla un poco mejor. De veras que el gigante se está despertando. Y no tiene que ver solamente con nosotros, tiene que ver evidentemente con la iglesia del Señor en todo este territorio. Es una multiplicación que es capaz de disipular dentro de las esferas de gobierno, ¿sí? Y aún de formar familias con una unción de gobierno, como lo vemos en la vida de Cornelio, capítulo 10 de Hechos. Es una multiplicación que recupera a los instrumentos escogidos que fueron hechizados por la religión, como pasó con Saulo. Saulo era un flor de fanático religioso a quien el Señor tuvo que recuperar, ¿sí? Y el hecho de que la iglesia se multiplicara terminó con esa obra y Saulo se terminó convirtiendo entonces en el apóstol Pablo que conocemos. Se trata de una multiplicación que desata una oración que nunca antes experimentamos, pero que trae verdadera libertad y libertad milagrosa, como pasó cuando Pedro estaba en la cárcel y la iglesia oró como nunca había orado. Nunca habían orado así. Y esa oración devolvió la libertad a Pedro. Así que la multiplicación que Dios nos está demandando para el 2019 es en primer lugar una multiplicación de dominio y es una multiplicación para transformación. ¿Lo quieren repetir conmigo? Multiplicación para dominio y para transformación. Eso es lo que el Señor nos pide. Ahora, nosotros ya sabemos que cada vez que Dios nos pide algo, Él también se encarga de una parte, ¿sí? Generalmente se encarga de esa parte que nosotros no podemos llevar adelante y que sí o sí necesita de un toque milagroso de parte de Dios. Entonces, ¿de qué se va a ocupar Dios en esta multiplicación? Dice Juan, capítulo 15, versículo 16, no me eligieron ustedes a mí, sino yo a ustedes. Los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. En Primera de Crónicas, capítulo 12, se cuenta acerca de los valientes de David. Ustedes saben que David comienza su carrera como un pastor de ovejas, lo unge Samuel
llega al palacio de Saúl para consolar su enorme angustia, tristeza, enojo, etcétera, etcétera. Ustedes ya saben la historia. Después Saúl comienza a perseguirlo por envidia. Antes de eso estuvo lo de Goliat, toda esa historia que ustedes ya saben. Hasta que en un momento David llega a ser rey en lugar de Saúl. Y en el capítulo 12 se detalla las características de aquellos a quienes Dios fue agregando al ejército de David, que obviamente lo llevaron a David a tener éxito y mucho éxito y llegar a ser uno de los reyes más recordados de la historia universal, ¿no es cierto? Entonces, ese capítulo 12, que les invito a leerlo después con detenimiento, nos enseña aquellas cosas de las cuales Dios se ocupa. Y ese texto nos dice que en tiempos de multiplicación, Dios traerá a nosotros lo que realmente somos. ¿Sí? Dios traerá a nosotros lo que realmente somos. Cuando David comienza a levantar su ejército, el primer encuentro que él tiene con hombres a los que va a convocar eran todos hombres que estaban encerrados en una cueva a la cual se llamaba cueva de Adulam, ¿no? Ustedes ya saben la historia, y en esa cueva se refugiaban los angustiados, los enlutados, los que le debían a todo el mundo, los que huían de algo, estaban metidos en esa cueva, así que gente que nadie quería. Pero cuando David va a asumir como rey, por alguna razón Dios le muestra que esa gente va a ser su próximo ejército. Y él los va a buscar, y en el capítulo 12 del primer libro de Crónicas vemos cómo el Señor empieza a sacar de ellos lo que verdaderamente eran. Parecían todos ladrones, parecían todos corruptos, parecían unos débiles bárbaros, pero terminaron siendo unos tremendos arqueros no el que ataja, sino el que tira con arco y flecha, tremendos arqueros, especialistas en tirar piedras. No eran de River porque estos tiraban con las dos manos, ¿sí? Dice el texto, que con las dos manos tiraban piedras y eran igualmente hábiles con las dos manos para tirar piedras y para tirar con honda, con las dos manos. Esos que estaban escondidos en las cuevas, ¿sí? En tiempos de multiplicación, Dios trae hacia nosotros a los que nos persiguieron, a los que fueron nuestros adversarios, Dice ese texto que los hermanos de Saúl, el que había sido rey antes, ¿sí?, se agregaron a sus filas. Estamos hablando de lo que Dios hace en tiempos de multiplicación. Escucha bien, Dios trae a tu vida a aquellos que antes se te oponían, aquellos que antes te criticaban. En tiempos de multiplicación, Dios trae a nosotros a los mejores hombres de nuestra tierra, de nuestra ciudad, de nuestro territorio. Dice que algunos gaditas, otra tribu, ¿no?, que andaba por ahí, también se unieron a David. Y estos eran muy valientes, muy aguerridos, sabían manejar el escudo. Interesante, ¿no?, porque no habla de un arma de ataque, sino que habla de un arma de defensa. Así que se me ocurre que estos que manejaban bien el escudo eran los que más profundo podían penetrar, porque no los podían bajar nunca. Eran hábiles con el escudo. Dice que su rostro reflejaba la fiereza de los leones y eran rapidísimos con los pies como las gacelas en los montes. Así que Dios trae en tiempo de multiplicación a los especialistas, líderes, ustedes que están orando, por gente así, ministros en los distintos ministerios, ustedes que están pidiendo al Señor, aquí tienen la palabra. Dios los trae en el 2019. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, Señor. Amén. En tiempos de multiplicación, Dios traerá ayuda todos los días, dice el versículo 22. Dice, a decir verdad, todos los días le llegaba ayuda a David, hasta que logró hacerse de un ejército muy numeroso. Esto es lo que hace Dios. Todos los días va a traer una ayuda a tu vida. En tiempos de multiplicación, Dios traerá lo más grande, que es la gente, para que formes un ejército para Él, como pudo armarlo David.
Dice que venían de a miles. Había gente que venía con sus tribus de 3.000, de 4.000, pero había otros que venían con 40.000, 50.000 de su gente y se iban uniendo al ejército. No saqué la cuenta de cuántos fueron al final, pero son varios versículos así que va hablando acerca de los miles que se van agregando al ejército de David. En tiempos de multiplicación, Dios manifestará su reino, su gobierno, no solo a tu vida, sino en la tierra que te rodea, ¿sí? Y vas a empezar a ver cómo Dios se pone en control de todo lo que te rodea, tus negocios, tu familia, viene eso. En tiempos de multiplicación, Dios traerá a los especialistas, bueno, ya lo dije, pero también dice el texto que trae a los siempre listos, a los siempre dispuestos, a los esforzados. Les cuento algo íntimo, pero no se lo digan a nadie. Este año tuvimos que atender muchas veces a los líderes de la congregación porque tenían el corazón cansado y entristecido por no tener muchos comprometidos a su alrededor. Y de hecho tener a algunos que parecían que ya arrancaban y que flojearon. Seguro que no es ninguno de ustedes, son los que hoy no vinieron, ¿no? Pero dice la palabra que en tiempos de multiplicación el Señor agrega a los que están siempre listos, siempre dispuestos y siempre esforzados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero esa gente. ¿Cuántos líderes aquí dicen yo quiero esa gente? Yo quiero esa gente. Sí, Señor. En tiempos de multiplicación Dios traerá gente con el mismo espíritu, la misma visión y con el mismo poder del uno. Dice el final del versículo 38, dice, en realidad todos en Israel compartían el mismo deseo de proclamar como rey a David. En tiempo de multiplicación, Dios te va a sorprender con provisión abundante. No solamente llegaron los miles para el ejército, no solamente vino la gente que necesitaba David para establecer su gobierno, sino que además dice que llegaron asnos, camellos, mulos, bueyes cargados de víveres y de provisiones, de harina, de tortas de higos, pasas, vino, aceite y muchos bueyes y ovejas, porque todos en Israel estaban alegres. Eso es lo que Dios hace en tiempos de multiplicación. Entonces, si amas a Dios y le sirves, cuentas con esa abundancia. Si amas a Dios, amas su visión y le servís, contás con esa abundancia. Si amas a la gente, si amas las formas de Dios, contás con esa abundancia. Si amás el crecimiento y si amás la multiplicación, contás con esa abundancia. Porque eso es lo que hace Dios en tiempos de multiplicación. Dios hace, Dios trae lo que vos no podías hacer ni podías provocar. Aquello por lo cual quizás sufriste hasta ahora y te esforzaste de más diciendo, pero tengo que hacerlo yo solo. Dice el Señor, ahora te mando los especialistas. Ahora te mando la gente que te ayuda, que te colabora. Y quiero tomarlo no solamente en lo ministerial, quiero tomarlo no solamente para lo que hacemos aquí adentro, quiero tomarlo también para tu empresa, quiero tomarlo para tu negocio, porque multiplicación es multiplicación, ¿sí? Y si tenés un almacén que lo atendés vos solo con tu esposa y Dios dice que viene multiplicación y vos tomás la palabra de la multiplicación, Dios te va a agregar al carnicero especializado, al verdurero especializado, al panadero especializado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que crezca su empresa? Amén. Hay 5 que quieren nada más que crezca en su empresa. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuántos quieren tener una empresa? ¿Y cuántos quieren que esa empresa crezca? Vamos, sí Señor. Esta noche es para tomar la palabra de multiplicación. Entonces, esto es lo que Dios hace en tiempos de multiplicación. Ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros en tiempos de multiplicación? Hay un montón de cosas que deberíamos hacer. Pero quiero compartir con ustedes solamente 2 aspectos que me parecen los más importantes. El resto lo vamos a dejar para ir trabajándolo durante el año, ¿sí? Pero 2 aspectos muy importantes. En primer lugar, no desenfocarnos. En tiempos de multiplicación no hay que desenfocarse. No hay que desenfocarse.
Dice Hebreos 2:1, es necesario que prestamos más atención a lo que hemos oído. Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, pero se terminó sentando a la derecha de Dios en su trono. Lucas 8:14 dice que, hablando Jesús acerca de la semilla, ¿no? Dice que los que cayeron entre los espinos son aquellos que oyen la palabra, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no desenfocarnos. Y lo que hemos oído alguna vez, ya sea hace tiempo o ayer mismo, necesitamos prestar más atención a eso. Porque viene tiempo de multiplicación. A Dios no lo va a detener nuestro estado espiritual. La multiplicación viene sí o sí porque Dios lo anunció. Entonces más vale que estemos preparados, porque cuando Dios venga con su multiplicación puede ser que si no estamos listos y no estamos enfocados, nos pase por encima y la palabra de Dios nos termina aplastando. Cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace, y más vale que empieces a correr en la dirección que Dios lo está haciendo, porque si no en algún momento sentís la vocecita que te dice, correte porque te piso, ¿no? Y Dios sigue, Dios pasa. No nos queremos quedar atrás. Así que no desenfocarnos. Estos son días cuando no podemos descuidarnos ni perder de vista lo que Dios nos está hablando. Necesitamos vivir enfocados, y para vivir enfocados, prestar atención a lo que es de verdadero valor, profundizar en nuestras armas espirituales. Este año que viene necesitaremos profundizar mucho más en la oración, en la comunión, en el altar familiar, que no es lo mismo que el devocional familiar, ¿sí? El devocional es eso que haces con tu familia, que tenés que hacerlo, pero que quizás lo haces cuando podés juntar a todos. A veces es difícil juntar a todos, pero el altar familiar habla de ese fuego que está encendido en tu casa 24 horas y que nunca se apaga. Y no importa si está uno, o si están dos, o si están 7, o si están los 10 que son de familia, el altar sigue ardiendo, y el que llega se une a ese altar y se une al vocabulario que el altar demanda, y se une a la alabanza y la adoración y a la acción de gracias todo el día en esa casa, y ahí no se habla ni se escucha lo que no agrada a Dios. Eso es altar. Tendremos que fortalecer eso, porque si no, Dios nos pasa por arriba. Tendremos que fortalecer la alabanza, la adoración, la comunión con el Espíritu Santo, ya que el Espíritu es el único que nos puede mantener enfocados todo el tiempo. Amén. En tiempos de multiplicación, tenemos que saber que las tinieblas no nos van a seguir atacando como antes. ¿Cuántos han sido atacados por las tinieblas en este tiempo? ¿Sí? ¿Fueron atacados por el diablo? Quiero decirles que en tiempos de multiplicación las tinieblas no atacan igual, atacan peor. ¿Cuántos quieren que siga predicando? Atacan peor, se van a levantar peor. ¿Por qué? Porque si hay algo a lo que le temen las tinieblas, esa es la multiplicación. Si hay algo por lo cual el diablo tiembla, es cuando ve a una iglesia que entendió que Dios quiere que se multipliquen, y entonces empieza a atacar todavía mucho más para hacerte desmayar y hacer que pierdas la fe. Por eso necesitamos estar firmes para discernir sus ataques, y aún rechazar las acechanzas del diablo en contra de nuestras vidas. Tenemos que estar atentos y ser entendidos en los tiempos y no desenfocarnos, porque aún multiplicándonos podemos terminar bajo un tremendo espíritu de opresión. ¿Saben a quién le pasó eso? Al pueblo de Israel. Cuando Dios los lleva a Egipto, ¿se acuerdan cuántos eran? Más o menos 70. José ya estaba como segundo en Egipto. Ya estaba gobernando como segundo del faraón. ¿Se acuerdan la historia? Seguramente. Así que él manda a traer a su papá y a su familia, y dice que eran con Jacob más o menos unos 70 que se mudaron a Egipto porque en su tierra había mucha hambre. 70. Empezaron a crecer y a multiplicarse, y a multiplicarse, y a multiplicarse, y a multiplicarse. Y empieza el libro de Éxodo y dice que Egipto les tenía miedo porque se estaban multiplicando.
Por la lectura de otros relatos, sabemos que llegaron a ser más o menos unas 3 millones de personas, pero esclavos. ¿Por qué? Porque se desenfocaron, no entendieron para qué era la multiplicación. No sé si llegaron a ser más que los mismos egipcios, pero como Egipto lo descubrió, y Egipto es un muy buen símbolo de las obras de las tinieblas, empezó a oprimirlos, los cansaba, los estresaba, los agotaba, les ponía cada día más impuestos, los hacía trabajar cada vez más, a tal punto de que se desenfocaron, no entendieron para qué era la multiplicación y terminaron esclavos. Siendo millones, terminaron esclavos. Eso está ahí en la Biblia, para que vos y yo prestemos atención, abramos los ojos y no nos desenfoquemos, porque aún siendo muchos, podemos terminar siendo oprimidos. ¿Cuántos entendieron esto? Decile a que tenés al lado, ¿lo entendiste? Cuídate y cuídame, decile. Así que lo primero es mantenerse enfocados. La segunda cosa es recordar que la multiplicación es para gobernar. Es para gobernar. Así que el Señor está enviando ahora mismo multiplicación sobre tu vida, sobre tu familia. Y cuando empieces a notarlo, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Recordar que lo que Dios está multiplicando en vos es para que gobiernes territorio, para que gobiernes tu vida, tu corazón, tus pensamientos, gobiernes tu lengua, gobiernes tus ojos, gobiernes tus deseos, gobiernes tus pasiones. Todo lo que Dios va a hacer aumentar sobre vos, conocimiento, sabiduría, quizás dones, seguramente dones. Todo eso es para que entiendas que Dios te da todo eso para que puedas ejercer gobierno. Si hasta ahora te sentías debilitado porque tenías poco, dice Dios que viene mucho para que puedas entonces sí gobernar sobre lo que hoy te domina. Es para gobernar. Dios no nos multiplica para que vivamos oprimidos, sino para poder vivir en la libertad gloriosa a la que Él nos ha llamado. Dios no nos multiplica simplemente para que seamos mayor número, sino para que su reinado se establezca en la tierra. Así que se tiene que empezar a notar que la iglesia está creciendo. Se tiene que empezar a notar, ¿por qué? Porque tiene que empezar a haber menos corrupción, tienen que empezar a haber menos violencia en las calles, tienen que empezar a haber menos pecado. Tiene que empezar a haber menos descuido de unos y otros. La multiplicación tiene que empezar a poner a la iglesia en gobierno literal sobre los barrios, sobre las manzanas, sobre la ciudad, sobre la provincia y aún el país, porque yo sé que esta palabra no es solamente para nosotros. Amén. Cuanto más fuerte sea el ataque de las tinieblas, tu mayor venganza, ¿saben cuál va a ser tu mayor venganza? Tu mayor venganza va a ser la multiplicación. Si te ataca el diablo, es decir, así me mojaste la oreja, ahora vas a ver cómo me multiplico. Ya mismo salgo y le predico a alguien. Un amén hubo. Ay, Señor. ¿Cuántos están entendiendo cómo funciona esto? ¿Entienden cómo funciona? El diablo te ataca, no puedes esconderte en tu casa, no puedes venir corriendo a tu líder, a tu pastora y decir, el diablo me está atacando. No, ¿qué tenés que hacer? Decir, sí, me tocaste la oreja. A ver, díganlo conmigo. A ver, sí, me mojaste la oreja. Ahora me multiplico. Muy bien, apláudanse entre ustedes. Así es como peleamos. Escucha, ¿para qué te vas a ocupar de un enemigo que te tiene miedo? Si te tiene miedo, ¿sabían eso? ¿Cuántos sabían que el enemigo te tiene miedo? Por eso te manda opresión, por eso te manda miedo, te manda mentiras, porque te tiene miedo. Date cuenta una vez, dile que tenés al lado, date cuenta que el diablo te tiene miedo. Y lo que más miedo le provoca es que te multipliques. Está ahora mirando hacia esta reunión y está diciendo, wow, no, estos están entendiendo cómo funciona el asunto. Así que multiplicate si te querés vengar. Para ser efectivos en esta multiplicación y que la multiplicación sea una multiplicación sostenida y poder llevar el ritmo de la visión que Dios nos dio, tenemos que asumir el desafío y tenemos que hacerlo con la motivación correcta. Con la motivación correcta.
Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 8, pasemos al otro lado. Terminé de entender cuando terminó el campamento, hoy al mediodía, y hablábamos esto, ¿no? De que había sido un campamento muy diferente a los anteriores. Inmediatamente me acordé lo que los jóvenes me están contando acerca del campamento que viene. Y dije, es cierto, el Señor ya está actuando y ya nos está llevando a otro nivel. Tenemos que entender esto, que lo que Dios evidentemente habló sobre esta iglesia es pasemos al otro lado. Dios está esperando que pasemos al otro lado, a otra dimensión. Cuando Jesús entró en la barca con sus discípulos, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba entrando en otra dimensión con sus discípulos. Ellos estaban a punto de empezar, lean después el texto. En realidad habría no que leer el texto de Lucas 8, sino leer el contexto. Lean cómo viene Jesús trabajando con sus discípulos, donde prácticamente Él va haciendo todo. Pero en el 8 le dice, pasemos al otro lado, y en el 9 los empieza a enviar para que prediquen a las distintas ciudades. Y en el 10 le da la estrategia evangelística que también nosotros usamos acá. El que no sabe de qué estoy hablando, llega a su casa y lea Lucas 8, 9, 10. O lea todo Lucas. Sí, ya estamos de vacaciones. Lea todo. Lucas, Hechos. Lean la Biblia. Pasemos al otro lado significa que estamos entrando a una nueva dimensión. El pasemos al otro lado era un desafío que Dios les estaba presentando a ellos. Del otro lado, ¿con qué se iban a encontrar? Con el endemoniado gadareno, algo que ellos no habían visto nunca. Pero claro, en el medio apareció ¿quién? El que te tiene miedo y que también le tiene miedo a los discípulos. ¿Y qué es lo que les armó? Una tremenda tormenta que ellos nunca habían visto. Y se desesperaron. Así que viene eso también. Cada nuevo desafío trae nuevos retos, nuevas adversidades, nuevas circunstancias, nuevos enemigos que vencer. Vienen nuevos enemigos que vencer, pero los vas a vencer. Amén. Los vas a vencer. Tenemos que desarrollar en nosotros el tamaño de los desafíos. El desafío de Dios que viene, que ya está presentado, que ya salió del cielo, está llegando acá, es más grande que los que tuvimos hasta ahora y tenemos que desarrollarnos nosotros en el tamaño de los desafíos. Hemos sido y seguiremos siendo entrenados y capacitados para estar a la altura de los desafíos. Queremos caracterizarnos, por lo menos con el liderazgo, caracterizarnos en eso, que siempre los estamos preparando a ustedes para tomar nuevos desafíos. No queremos ser como los 10 espías. ¿Se acuerdan los 10 espías que mandó Moisés a la tierra prometida? Dios les dijo, la tierra ya es de ustedes. Y Moisés mandó los espías y volvieron diciendo, no, tenemos miedo. Tenemos miedo. No queremos ser de esos 10 espías. Queremos ser como Josué y Caleb. ¿Qué es lo que dijeron ellos cuando volvieron de ver a los gigantes en la tierra prometida? ¿Qué dijeron? Dijeron, es pan comido. ¿No me creen? Dice eso, Léanlo después. Dice, ellos dijeron, es pan comido. Decirle que tenés al lado, es pan comido, papá. Lo que viene es pan comido. Te va a dar un poquito de chuchi decirle, pero es pan comido. Es pan comido. Este desafío es pan comido. El desafío no viene para destruirte ni para aplastarte. Viene para sacar lo mejor de tu vida. Viene para sacar el mejor pastor de mí, el mejor pastor de los pastores que están sentados ahí, el mejor discípulo, el mejor líder, el mejor intercesor, el más generoso, el mejor multiplicador, evangelista. El desafío viene para eso, para sacar de vos lo mejor. El desafío viene para ensancharte, el desafío viene para sacarte de tu comodidad. Quiero decirles a todos que la iglesia del camino no es una iglesia para gente cómoda. 5 amenes, gracias. Cuento con estos 5. Se lo repito, la iglesia del camino no es para gente cómoda. Me gustó el amén. Lo digo de nuevo, la iglesia del camino no es para gente cómoda.
Qué lindo que va a sonar eso en el video cuando lo editen los chicos. Pongan fuerte el amén, así asustamos a cualquiera que quiera venir acá a calentar banco. ¿Sí? El desafío viene para sacarte de tu seguridad, porque Dios te va a sacar de tu seguridad. Los discípulos pensaban que eran muy buenos con el remo. Ellos estaban seguros de que podían enfrentar cualquier tormenta, pero Dios los sacó de su seguridad y les enseñó la suya. Dios te va a enseñar la seguridad que puedes tener solamente en Él. El desafío de Dios viene para sacarte de la familiaridad, viene para sacarte del conformismo. Así que vamos a proponernos ganar familiares. Vamos a proponer, si vas a levantar una oración mañana 31 a la noche, quizá todo lo demás estén orando para llenarse de plata. Vos orá. Decir, Señor, dame a mi familia, Señor, dame a mis amigos, Señor, dame mi barrio. ¿Sí? Así como el rico siempre está pensando en plata, 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 vos pensá en gente, gente, gente para el reino de Dios. Amén. Vamos a ganar, sí, Señor. Vamos a ganar amigos, vamos a ganar en cualquier parte, a cualquier hora, de cualquier forma. Vamos a ganar para el reino de Dios. Quizá tengamos que aumentar el número de reuniones. Prepárense los que ministran aquí. Quizá tengamos que aumentar un montón de otras cosas. Los líderes ya no van a poder esconderse detrás del crecimiento de otro. Los nuevos líderes, los que hoy son colaboradores, vayan pensando, preparándose y orando, porque seguro que el año que viene tendrán su propio grupo de crecimiento o su red de grupos de crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a necesitar... Sí, Señor, vamos a necesitar mayor preparación. No vamos a poder improvisar, queridos. Tenemos que prepararnos más, mayor puntualidad. Mira que tenés al lado, decirle, ¿vos cómo andás con la puntualidad? Mayor puntualidad, mayor administración del tiempo, mayor seguimiento, monitoreo en el proceso de los futuros líderes, mayores inversiones. Necesitaremos aumentar los niveles de oración, de intercesión, de ayunos, de vigilias. Pero imagínate esto, y quiero ir terminando. Imagínate que en el 2019 ganás una persona, una sola. Y durante todo el año te dedicas a discipularlo y consolidarlo. ¿Sí? Una sola, ¿Cuántos creen que pueden ganar más que uno? Amén, muy bien. Pero una sola. Con que ganes uno solo, a fin del 2019, probablemente seamos unos 1.400, 1.500 personas. ¿Y qué tal si en el 2020 renovamos el compromiso y nos proponemos ganar uno solo y discipularlo y formarlo? A fin del 2020, y no falta tanto, vieron que Navidad llega enseguida, ¿sí? Terminaste de pagar un regalo, ya empezás a pensar en el próximo. 2020, final del 2020, quizás seamos 3.000 o 4.000 personas y podamos ganar el barrio entero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y alguno me mira como diciendo, pero nunca lo escuché a este pastor hablando de números. Por supuesto que no, porque no era el momento. Llegó el momento de empezar a hablar de números. Llegó el momento en que ya no solamente nos preocupamos por dar fruto. Quiero decirte, iglesia, que has dado fruto en muchas cosas. No nos daría el tiempo para contar las cosas que hemos escuchado, no de ustedes, de gente que nos visita. Cosas que nosotros no nos damos cuenta. Gente que vino acá y nos dijo, qué ordenada que está la iglesia siempre. Siempre está limpia, venís a cualquier hora y siempre está limpia, siempre está todo ordenado. No nos habíamos dado cuenta.
Este año tuve muchas reuniones aquí fuera de agenda por todo lo que significó las marchas, por la vida y demás. Así que venía gente a la mañana, a las 9 de la mañana, a veces tarde a la noche, ¿sí? Y esta gente vino 2 veces, 3 veces, 5 veces y dice, está todo siempre ordenado. Y se sucedieron varias situaciones así. Ahora mismo, el viernes antes pasado, cuando tuvimos aquí el coro gospel, uno de los líderes del coro me dijo, es increíble esto. Nosotros tenemos mucha experiencia en los espectáculos y los shows y nos invitan a distintos lugares, pero nunca vimos un equipo de gente que desarme tan rápido una plataforma. Siempre están 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto duraron acá? 15 minutos. Y la plataforma era así de alta, era una cosa impresionante. Nosotros no sabemos lo que tenemos, queridos. No sabemos lo que tenemos. Entonces no era momento para hablar de números, porque estábamos esperando que se muestre el fruto. El fruto ya se empezó a mostrar. El fruto se empezó a mostrar, ¿sí? Hasta hay algunos de nosotros que están siendo invitados a hacer notas en la televisión. Cuando nunca lo pensamos. Chupate esta mandarina. ¿Qué tal? Entonces, llegó el momento de hablar de números. Hay fruto para multiplicarse. Hay fruto para multiplicarse. ¿Cuántos creen que pueden preocuparse el 2019 por ganar uno solo, aunque sea uno solo? ¿Creen que pueden hacerlo? Miren, esta fue la estrategia de Jesús. Jesús vio eso. Le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y les voy a enseñar un secreto. Llegó a la orilla de una zona que se llamaba Decápolis. Se llamaba así, no sé si se sigue llamando así, pero se llamaba así porque era una zona comprendida por 10, ¿sí? 10 ciudades, Decápolis. Así que llegó ahí y ni bien bajan del bote después de la tormenta, llega el endemoniado gadareno que los ataca, los agrede. Y ustedes saben cómo termina, ¿no? Jesús reprende a los demonios, que tenían miles adentro. Y en 10 minutos logra que esa persona que durante años había asustado a esas ciudades se convierta, se llene del Espíritu. 10 minutos. Y se va, en realidad se tienen que ir porque los echaron. 10 minutos. Dejó un convertido que ganó las 10 ciudades. Jesús lo vio. Uno. Empieza por uno. Un día Jesús y sus discípulos llegan a una zona llamada Samaria. Y Jesús le dice, tengo hambre, así que los discípulos se van a comprar algo para comer y él se queda sentadito en el borde de un pozo. Y llega una mujer, ¿sí? Jesús le predica a la mujer. Le dice algunas cosas que nadie más sabía. Le habla de Dios, ella termina entregándose, Jesús se va, pero la samaritana, una, se queda. ¿Y qué dice la Biblia? Que ganó a toda la ciudad. Todo empieza por uno. Saulo, uno solo, que terminó ganando todo el imperio conocido. Dijo, no tengo más dónde predicar. Todo empieza por uno. Si solamente nos preocupamos por ganar y discipular a uno el año que viene, uno. Yo sé que muchos de ustedes lo van a hacer con más, pero aunque sea uno, porque yo sé que también hay algunos que les cuesta esto. A mí me cuesta evangelizar y todo eso, me cuesta. Uno, pero uno solo, que consigas. La multiplicación arranca y no nos para nadie. Amén. No nos para nadie. Termino con esto. Es muy interesante, me resultó muy interesante. Dejé lo más interesante para el final. Que el texto dice en Génesis 1, la palabra que tenemos para el 2019 dice, los bendijo Dios con esta palabra. Y entonces viene la orden, ¿no? Multiplíquense. Y me llamó la atención porque no dice,
simplemente Dios le dio la orden de que se multiplique. O Dios habló y les ordenó. No, dice Dios los bendijo con. ¿Qué significa eso? Que en la bendición está la orden. O si quieren, al revés, en la orden está la bendición. Son inseparables. Son inseparables. Los bendijo Dios como diciendo, les voy a ordenar algo, pero les adelanto que les va a ir bien. Que les va a ir bien. Ya está todo arreglado. ¿Te dijeron eso alguna vez? Tranquilo, presenta carpeta que está todo arreglado. Tranquilo, mandame el currículum que está todo arreglado. ¿Te dijeron eso alguna vez? ¿O sueñan con que le digan eso alguna vez? ¿Cuántos sueñan que le digan eso alguna vez? Amén, sería glorioso. Dios te lo está diciendo en este instante. Te está diciendo, tranquilo, ya está todo arreglado. Te va a ir bien. Te vas a multiplicar. Te vas a multiplicar. Te vas a multiplicar. Te vas a multiplicar. Sí, Señor, ya está todo arreglado. Te vas a multiplicar. En la orden está la bendición. En la bendición está la orden. No podemos separarlos. Dios nos está viendo en este tiempo como los próximos libertadores. Dios está viendo aún a nuestras generaciones más jóvenes, como que los estamos formando como si fuese un ejército de guerreros. Miren, el mismo enemigo, los narcotraficantes han visto en los niños lo que nosotros no estamos viendo quizás. Pero tenemos que empezar a ver en esas generaciones jóvenes que ellos son ese ejército que tenemos que preparar para que el reino de Dios se multiplique y crezca y se extienda. Entonces, en el 2019 no solamente que estaremos multiplicando, estaremos preparándonos para tomar naciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero declarar que en esta noche entre nosotros se levanta la generación de los hijos de Isachar, gente entendida en los tiempos. Se levantan los hijos de Moisés y de Josué, verdaderos libertadores de los pueblos. Se levanta la generación de los José, los que son fructíferos y hacen fructificar a su alrededor. Se levanta la generación de los Benjamín, que son como lobos arrebatadores. ¿Cuántos dicen amén? Nos estamos preparando para poseerlo todo. Nos estamos preparando para gobernar. Sí, Señor. Decimos amén a tu palabra. Queremos multiplicarnos. Queremos multiplicarnos. Pónganse en pie, por favor, iglesia. Pónganse de pie.